a La Plática Podcast, este espacio donde nosotros hablamos temas que tienen que ver con la iglesia, que nos ayuden a nosotros, que nos formen. Así que espero que usted se pueda quedar en este episodio, ya 9 episodios. Qué bueno que nos acompaña en toda esta aventura que nosotros estamos teniendo, que también nos ayuda a nosotros a podernos desenvolver como cristianos que somos, como católicos, a vivir nuestra fe desde diferentes aristas, desde diferentes puntos de vista, pero también con la compañía y la guía de los sacerdotes. Así que qué bueno que usted sigue aquí en este podcast y me acompaña el padre Rodolfo Varela, a quien saludo. Padre, ¿qué tal está? Un gusto, Jimmy, un honor estar aquí en La Plática, qué alegría. Ajá, cuénteme, ¿cómo le ha ido en este recibimiento nuevo que ha tenido por aquí por Honduras? Muy bien, por gracia de Dios, agenda llena, barriga llena, corazón contento. ¿Qué extrañaba de Honduras? Los frijolitos, mi familia, mis amigos, mi Cerrucigalpa. Yo sí amo Cerrucigalpa, ustedes. Sí. Yo soy capitalino y amo mi capital. Sí, como también decía el padre Tony, la capital del mundo. Pero yo sé que extrañaba. ¿El qué? El calor. Ah, sí. Yo soy team calor. Y el que sea team frío viene y lo arreglamos como personas civilizadas, con cafecito, un diálogo. Ahora, es que todo el mundo está en frío. ¿Se ha fijado en redes sociales? No es cierto, no es cierto. Bueno, los casi, team calor casi todo el mundo. Somos muchos y somos más divertidos. Yo soy team calor. Pues, amigo, porque... Sol, playa, arena, ropa fresca, team frío, traperío encima, estornudo, gripe, tos a cada rato, mocos, no. Somos mejor No comprendo yo los team frío. Ellos dicen de que pueden controlar la temperatura. Nada pueden controlar. Bueno, padre, estamos en esta plática podcast después de, como mencionábamos la vez pasada, de tener un espacio de un segmento de 20 minutos. Y usted decía, qué montón, una hora de podcast. Pero es que usted no está acostumbrado a los podcasts de una hora. No estoy acostumbrado a podcasts de una hora. Pero es que en Europa es distinto. Sí, es distinto. Estamos más acostumbrados a los podcasts de una hora son más académicos allá. Ah, ¿en serio? Son más académicos, sí. Y los podcasts ya de entretenimiento, de información, de iglesia son de 20, 30 minutos. No, sí, son cortitos. ¿Y cómo hacen para...? Pero para redes, es que para redes sociales son la mayoría de podcasts ahora, ¿verdad? Sí, ahora todo es podcast, ahora todos son shorts, reels, TikTok. Sí, es eso, ¿no? Porque hoy cuesta mucho retener la atención de la audiencia por el mismo daño que hace el algoritmo al cerebro humano. La retención es difícil. No, es que el algoritmo es un poquito rudo. Y ahora que ya no dicen que solamente es un algoritmo, sino que son entre 5 a 10 algoritmos. Sí, es que los algoritmos utilizan la inteligencia artificial. Ya desde que existen los algoritmos están basados en inteligencia artificial, ¿no? Solo que la inteligencia artificial nosotros la empezamos a llamar como tal de forma viral con ChatGPT, pero la inteligencia artificial existe desde el siglo pasado. Ah, no, sí, definitivamente. Me llamaba la atención un video de la evolución de la inteligencia artificial, solamente para que usted se ponga ahí en contexto. El primer video, creo que hecho con inteligencia artificial, al menos de esta era, fue el de Will Smith comiendo espagueti. ¿Lo vio? Sí, todo deforme. Todo deforme y chistoso y unos sonidos todos raros. Ahora replicaron ese mismo video, pero con inteligencia artificial de 2026. No, me parece una película. Sí, no, una ya película. Por eso entramos en la era de las deep fake. Ya no solo son las fake news, ahora son las deep fake. ¿Cómo así? Las deep fake son videos y audios que replican casi perfectamente la persona, que uno ya no sabe distinguir entre lo real y lo irreal. Porque, por ejemplo, con una fake news, con una formación sólida, tú puedes identificar una fake news. Pero una deep fake, una mentira profunda, es muy difícil. La deep fake se basan en audio y video, que está tan bien hecho
el audio y el video replicando la voz o la imagen de una persona que uno duda, ¿esto es real o es falso? Que, vaya, por ejemplo, en Honduras, el caso de los audios, Sí. de los audios de las consejeras del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Se hablaba de eso, de que eran con inteligencia artificial, otros decían que eran real, y nosotros en Honduras no tenemos la tecnología para identificar eso porque está tan bien hecho. Si realmente es hecho con IA, entra dentro de la categoría de deepfake. Es una verdad tan profunda que el simple oído no puede distinguir entre realidad y mentira. Se necesita de un programa especial para poder distinguirlo. Padre, es que yo creo que hasta la misma iglesia ha sido atacada con la deepfake. Ahorita que me pongo a pensar. El Papa Francisco fue uno de los primeros en ser atacados con la deepfake cuando salió con unos abrigos de no recuerdo qué, no le vamos a dar gol a la marca, Sí, pero se miraba tan real. Sí. Tan real que yo pensé que de verdad, y esto, este abrigo del Papa. Sí, me acuerdo del abrigo. Y no, y aquí, o sea, en la Arquidiócesis de Tegucigalpa, de hecho, la conferencia episcopal lanzó un comunicado de advertencia a todos nosotros de lo que estábamos viendo en redes sociales. Y es que la imagen de varios sacerdotes de la arquidiócesis la estaban utilizando para vender productos de dudosa enseres. procedencia. Sí, no, eso deepfake. Deepfake, sí, porque utilizan la imagen de pobrecitos los padres. Sí, o sea, tan honorables sí. Estos sacerdotes de la arquidiócesis para que me los anden embarrando en venta de productos chatarra. Y es agarrar su voz, es agarrar su imagen, rearmarlo con inteligencia artificial y decir de que este producto ha sido probado por él. Y es mentira. O sea, es mentira. Yo creo que ningún sacerdote de la arquidiócesis se va a prestar para eso. Menos los sacerdotes que salían en No, sí, menos los que han salido, es cierto. No. No, como le digo, vamos a respetar a los sacerdotes que han salido, que les han hecho esta deepfake, pero hay que tener cuidado, nosotros como fieles. Y de hecho son personas muy, muy reconocidas en la arquidiócesis. Así que a tener cuidado. Padre, yo le traigo noticia, pero no es deepfake. A ver si es cierto. Le encontramos nosotros en un portal que se llama ChurchPop. ¿Lo ha visto? Sí. Me gusta porque son noticias virales, noticias pop, que le decimos populares. Popular. Los millennials entenderán esa referencia. Sí. Los demás no creo, porque no existe todavía. Ya no se escucha esa. O los de generación anterior, que también nos ven. Pero no creo que sea de su gusto para la generación X. No creo que... Nuestra generación es la única que le identificará la referencia. No, y es que queremos hablar de un grande. A ver. De el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, sabemos de que hace poco él hubiera llegado a 99 años de vida. Virgen de la Candelaria. O sea, un montón. Ahí estamos viendo y agradecemos a Goya Producciones, que es de ahí donde hemos nosotros tomado nada más el video de apoyo para que veamos incluso algunas fotografías. Es un documental que ellos tienen sobre el Papa Benedicto XVI. Pero la atención que me llamó esta noticia es una pregunta que dice: ¿qué tiene que ver un anuncio de periódico de 1920 con uno de los papas más grandes de nuestro tiempo? Prácticamente todo. Lo que menciona esta noticia es que el pasado 16 de abril el Papa Benedicto XVI estuviera cumpliendo 99 años porque nació en 1927. Esto en Baviera, allá en Alemania. Exactamente un sábado santo. Fue el primer bebé bautizado con el agua bendita en aquella noche de Pascua. Y este es un buen día para recordar no solo a un hombre, sino que también a una insólita historia que se formó o que formó su familia. Esto nació gracias a un anuncio clasificado. Es que este es un dato que probablemente nunca usted haya escuchado, que es de un periódico católico. Y el propio Benedicto XVI no se enteró hasta el año 2006. Y es que un investigador
que revisaba los archivos estatales de Baviera, descubrió un pequeño anuncio en un semanario católico local llamado Liefrabote, no sé, o sea, no sé cómo se pronunciaría en alemán. Esto en julio de 1920. Lo que se había publicado, lo había publicado Joseph Ratzinger y un oficial de policía y funcionario civil. Estos eran los quienes lo distribuían. Dice que decía: funcionario de rango medio, soltero, católico de 43 años, pasado intachable, del campo, busca una buena chica católica que sepa cocinar bien, encargarse de todas las tareas del hogar, con talento para la costura y las labores domésticas, con vistas al matrimonio lo antes posible. El matrimonio es deseable, pero no es un requisito indispensable. O sea, el papá del Papa Benedicto publicó esto en un semanario católico. Pero, ¿qué clase de Tinder primitivo es este? O sea, jamás me hubiera imaginado un anuncio de ese estilo. Don Joseph Ratzinger dice. O sea, se llamaba igual que el Papa. Sí. Bueno. Sí, que su hijo. Sí. Don Joseph Ratzinger, digamos que es el papá de Joseph Ratzinger Cardenal. Pero me gusta cómo, o sea, el papá del... Realmente es impactante. No, sí. No, es que no, yo no me hubiera imaginado una publicación. O sea, así. voy a publicar buscando una chica católica. Es un Tinder primitivo eso. Y ahora por redes sociales un Tinder primitivo menciona. Bueno, ajá. Tú sabes que el origen de las redes sociales es... la primera red social no se llamaba Tinder, pero era con el propósito similar de Tinder, encontrar pareja. Encontrar pareja. Sí. No sabía. Es la primera red social, no recuerdo cómo se llamaba, pero la primera red social nace con el objetivo de que se relacionen personas para encontrar pareja. Los tímidos. Yo creo. Pero 43 años ya tenía. Bueno, eso no creo que sea de alguien muy tímido, ese tipo de anuncio, ¿verdad? No, ya tenía definido que era lo que quería, creo. Pero mire que de ahí, por ahí se vale la pena notar que don Joseph Ratzinger eligió buscar una esposa en un periódico católico, no en una publicación secular, dice. No es una agencia cualquiera. Buscó deliberadamente a una mujer católica a través de una publicación católica, poniendo la fe compartida por encima de todo. Una hija de panadero, cocinera de oficio y católica devota llamada María Peiner, de 36 años, respondió el anuncio. Apenas 4 meses después se casaron. O sea, los papás del Papa Benedicto XVI a través de un periódico como el Fides. O sea que hay una aplicación, la estaba buscando ahorita, pero no la encontré. A ver si es esta. Catholic Match Dating App, que es como decir el Tinder católico. Entonces prácticamente utilizó el Catholic Match primitivo. El Papa. ¿Desde cuándo existe eso? No sé, a mí hace como un año creo que una joven de iglesia me habló de eso y yo, caray. O sea, caray, un Tinder católico. Como una amiga que me dice, descargate Bumble. Y yo, ¿qué Bumble? Y ya me explicó. Es como Tinder. Es como, sí, pero es la mujer quien decide con quién hablar. Si le responde, pues hay match. Si no, pues no. Más o menos como la cultura argentina. Recuerdo que más o menos era, así nos contaba un hondureño que se casó allá en Argentina, que más o menos así era, que era la mujer la que decía al final si sí o si no, ajá, con quién hablar y con quién no, para tener una cita. Y él no podía, o sea, el hombre no puede mandar mensaje, solo la mujer. Entonces, ya si la mujer escribe, yo creo que ya se le habilita el chat a él. Claro, si no, solamente está ahí como que está pegado algo en la pared. Empoderamiento femenino en el mundo digital. No, y estamos sacando también este tema del Papa Benedicto por 2 razones, pues, porque sabemos de que estuviera cumpliendo 99 años casi, de casi 100, un montón, de su nacimiento.
pero también en un periódico, y lo que nosotros hemos hablado en el periodismo, ¿verdad? De cómo también los medios sociales se vuelven unas plataformas para fines. Y la verdad que fue un buen fin. Sí, bendito sea Dios que dio frutos ese matrimonio. Un gran fruto, el Papa Benedicto XVI. Un gran teólogo. Me hace falta. Se dice que es el más grande teólogo de nuestra época. Papa Benedicto XVI se le compara con San Agustín. Ah, ¿en serio? Que San Agustín es quien sostuvo la teología católica por muchos años hasta la llegada de Santo Tomás de Aquino. Y entonces al Papa Benedicto XVI se podría decir que entra en la mesa de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Pero solo que en el mundo actual. Dentro de poco esperemos y roguemos a Dios para que nos lo canonicen. Sí, que sea beato primero, después canonizado. Y después de canonizado sea declarado doctor de la iglesia. Uy. ¿Cree que tenga vistas hacia allá? Es mi esperanza y la esperanza de muchos. Que sea declarado doctor de la iglesia. Sí, y el último doctor de la iglesia creo que fue el cardenal Newman. Sí, que fue más reciente. El más reciente. Así que, bueno, ¿quién quita que el Papa Benedicto sea declarado doctor de la iglesia? Pero hay que orar para que llegue esa beatificación, esa canonización y posterior. Papa Benedicto XVI fue uno de los teólogos peritos de Vaticano II, la última gran revolución que tuvimos en la Iglesia Católica. Imagínate, él no era obispo, él era teólogo, pero teólogo perito, es decir, de los... ¿En el Vaticano II? Sí, de los consultores. Él... No, es que ya, desde ya. Es que ya el camino estaba bien marcado. Es una eminencia a nivel teológico el Papa Benedicto. Definitivamente. Bueno, padre, esta es la videonoticia que nosotros teníamos. Bueno, un poquito comentada. Así que usted quédese con nosotros. Vamos a desarrollar un tema que sinceramente le va a interesar. En esta ocasión vamos a tratar ahora un tema que llama bastante la atención, ya que el padre Rodolfo ya es comunicador. Estuvo en una universidad en Roma. ¿Qué universidad, padre? Universidad Pontificia Salesiana. Universidad Pontificia Salesiana. Graduado de Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. Ciencias de la Comunicación Social, Medios Digitales y Cultura. Qué montón. Sí, es larguito el... Qué montón. Larguito, sí. Pues el mío solo es Ciencias de la Comunicación. Pero yo creo que vemos cosas muy similares. Y el tema del día de hoy, padre, es ética versus viralidad. El periodismo en la era del like. Entonces, la idea para tratar hoy es que si es correcto ganar seguidores, adeptos, audiencia, traspasando la dignidad humana sin importar los sentimientos de los demás. Y es que vivimos en una era digital donde todo lo grabamos y no me importa si estoy pisoteando al otro con tal de tener mi like. ¿Cómo le llamamos eso en periodismo? Sensacionalismo. Sensacionalismo o amarillismo. Amarillismo, es cierto. Me había olvidado del amarillismo, sí. En Italia le llaman a esto periodismo del dolor, donde yo genero viralidad a través del dolor del otro, que lamentablemente nosotros lo vemos acá en algunos noticieros de nuestro país. Sí. Que no les interesa el dolor del familiar que ha perdido un ser querido y van a entrevistarlo porque eso genera sensacionalismo, amarillismo y viralidad. Uh-huh. Solo en Notifides no. Obviamente nosotros tenemos ética. Sí, claro. Ética católica, que la ética en la iglesia es fundamental. La iglesia tiene sus documentos sobre ética y publicidad, ética en los medios de comunicación, para evitar esto. Porque no puede ser que nosotros utilicemos el dolor ajeno para generar ganancias. Eso no está bien. Y recuerdo cuando llevaba la clase de ética y deontología allá en Roma, mirábamos casos de estos. Y el profesor nos puso un video de un canal italiano donde jugaban con el dolor de la persona, pero yo cuando miré el video lo sentía no tan fuerte. Uh-huh. Y si le enseño los de Honduras. Sí, porque él estaba muy indignado con un canal italiano porque habían entrevistado a los familiares de una persona que había asesinado a otros. Uh-huh.
y estos familiares estaban tristes. Pero ni siquiera fue en el momento, fue días después, que igual no se hace, ¿no? Pero se notaba que estaban jugando sobre el dolor de los familiares. Y yo decía, si le enseñara los videos de cómo entrevistan algunos de nuestros periodistas a familiares del difunto ahí, en el lugar de los hechos donde encuentran el cadáver, y cómo juegan con este dolor de las personas, yo creo que se hubiera indignado más mi profesor. Padre, pero es que hemos llegado a un punto donde si no me llama la atención, pues le doy swipe. Antes le decíamos zapping, ¿verdad? Por Zapping el canal. Sí. Al canal, pero ahora le damos swipe. O sea, cambiamos de manera... El scrolling infinito. El scrolling infinito. Que de hecho, más adelante vamos a hablar de esta demanda que tiene Meta, ¿verdad? Con el scrolling infinito y la actualización para poder retener a las personas. Pero es que traspasa no solamente el hecho de mostrar a la persona, sino de la ganancia que se obtiene. O sea, las redes sociales, en este caso, le monetizan el video a uno si tiene buena cantidad de estadísticas. Sí, lamentablemente las redes sociales no son neutrales. Las redes sociales son creadas y gestionadas por grandes empresas tecnológicas. ¿Y cuál es el interés de las grandes empresas tecnológicas? ¿El desarrollo del ser humano, el bienestar, el bien común, la dignidad? No. El interés de estas grandes tecnológicas es el dinero. Crear dinero, ganar dinero. ¿Y qué es entonces lo que retiene lamentablemente a las personas? Aquello que sea visceral, aquello que sea sensacionalista. Entonces, es falta de ética por parte de estos periodistas o pseudoperiodistas que crean noticias a partir del dolor. La mayor responsabilidad, carga de responsabilidad es de ellos. Pero esa responsabilidad va compartida con las redes sociales, los dueños de las redes sociales, porque permiten eso. Y la otra cuota de responsabilidad es de los consumidores, nosotros. Claro. Porque si nosotros lo consumimos y lo compartimos, nosotros estamos permitiendo que eso siga fomentándose, siga creciendo en viralidad y se sigan haciendo ese tipo de noticias, porque la gente lo comparte y lo ve, entonces ese es el contenido que tenemos que crear. No, por favor, si las grandes empresas no se hacen responsables en eliminar este contenido y si los periodistas siguen creando este contenido, que son los principales responsables, nosotros también tenemos cuota de responsabilidad al consumirlo. Entonces, tratemos de no consumir este tipo de contenido. Yo recuerdo, por ejemplo, una cosa horrible que fue espantosa, que yo no pude terminar de ver el video y no lo quise ver ni intentar volver a verlo. No sé si recuerdas hace muchos años un enfrentamiento que hubo en el estadio entre las barras. Sí. Y hubo un asesinato, pero espantoso. Ya estaba fallecida la persona y lo seguían golpeando en el suelo afuera del estadio. Sí, de hecho... Eso fue... Estuve en el estadio. Ese centro, pero... Fue horrible cómo se hizo viral eso y cómo las personas se atrevían a ver eso y a compartirlo. Eso no está bien. Eso no está bien. Si usted es cristiano católico, no consuma ese contenido en cuanto le aparezca, cámbielo, quítelo y no lo comparta. Sobre todo no lo comparta, aunque sea para criticar. Que alguna gente lo comparte, mira qué barbaridad esto, pero lo está compartiendo y eso le crea estadística positiva al que creó ese contenido. Entonces, ni para criticarlo lo comparte. No, es que, a ver, ahora, padre, y estamos hablando de la ética periodística, pero quien está subiendo este tipo de videos, este tipo de contenido, son personas que no son profesionales de la comunicación, sino que se están dejando guiar por la masa que está, porque antes decíamos en medio alternativo, ¿verdad? Lo digital, pero yo creo que ya está en medio masivo y súper masivo, porque antes era un televisor para una familia, ahora es un celular, 2 celulares por persona. Así ves, 2 celulares por persona. Qué barbaridad, Jimmy. Entonces, ¿pero por qué? Por la cantidad de cosas que uno encuentra, la necesidad de estar conectado. Pero vamos a esto, las personas, muchas sin ser profesionales de la comunicación, están metiéndose en este campo. Y nosotros no nos metemos en el campo de la medicina ni de la ingeniería si no somos profesionales. Humberto Eco habla de esto. Humberto Eco dice que antes las opiniones
tontas, para no decir la palabra que utiliza Humberto Eco, las palabras tontas, las opiniones tontas se quedaban en las conversaciones del bar, de la esquina o en la esquina donde se reunían los amigos. Hoy con las redes sociales se le ha dado a la opinión de algunas personas que no deberían de opinar, o a estas opiniones tontas, se le ha potenciado con las redes sociales. Y ya no se queda en la esquina, ya no se queda en el grupo de amigos, sino que se expande. Y estas personas tienen un poder en sus manos que no saben manejar. Porque las redes sociales implican una responsabilidad. Comunicar es una gran responsabilidad. Y claro, como no son profesionales, como no tienen formación ética ni profesional, comparten cosas que no deberían compartir. Y ahí es donde vuelvo y repito. Sí, ellos tienen una gran cuota de responsabilidad. Las redes sociales tienen la otra gran cuota de responsabilidad. Pero los que consumimos ese contenido también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. No hay que consumir. Fíjense bien qué es lo que comparte el influencer del momento, si es profesional o no, si es ético o no lo que está compartiendo. Creo que también hay que volver a un ejercicio, y es la radio. Yo creo que la radio también, padre, le informa a uno de qué es lo que ha pasado, porque pero está esa autocensura de la imagen, digo, porque limita la imagen, ¿verdad? Pero siempre nos podemos informar de las situaciones, pero sin ser o llegar a irrespetar al otro, a irrespetar la dignidad humana del otro, porque en radio, ¿qué escuchamos? Bueno, se registraron tantas personas fallecidas, pero de ahí no pasa más. No hay como tal vez efectos de sonidos de algún grito, pero muy poco, al menos en el país muy poco. Solamente te cuento la noticia. Sin embargo, en las redes sociales, en la televisión, que yo creo que ya eso ya se ha regulado un poco, aunque a veces hay... Siempre tenemos nuestros canales amarillistas. Claro. Ahí es donde nosotros podemos tener una pauta. Y ahora, de lo que consumimos, esa cuota de lo que nosotros consumimos, ¿es cristiano estar consumiendo este tipo de contenidos del cual me burlo del otro? No, tampoco, esto tampoco. El bullying cibernético no está bien. Existe la ética del humor también. Hay un profesor de ética español que se llama Juan Carlos Sierra, creo que es el apellido, que él tiene, mi primera tesis la hice sobre un libro de él que se llama Ética para Influencer, pero también tiene un libro que se llama Ética del Humor. Y él habla que el humor tiene que ver con nuestra educación, obviamente. Nosotros aprendemos en casa qué es gracioso y qué no. O mamá nos regaña cuando nos reímos de algo que es indebido, mamá nos regaña. Pero a veces esa educación no es la mejor. Y a veces en casa aprendemos a burlarnos de situaciones que no deberíamos de burlarnos. La cultura también. A veces no solo es la casa, sino es todo el ambiente donde nos desarrollamos. En la escuela, en el colegio, aprendemos cosas que en casa no aprendemos. Y terminamos llegando al bullying digital, al bullying cibernético, burlándonos del otro y llevando a ciertas personas a tener depresión y ansiedad por el bullying que le hacemos en el medio digital. Hay personas que no se dan mucho a la broma, pero al momento de verse burlados, pero que se puede sacar ganancia, empiezan a hacer como contenido al respecto y sacando como provecho, digamos, de el bullying que le hicieron, como para generar como una coraza y después sacarle como provecho y empiezan a ganar dinero incluso. No te entendí bien. ¿Quién es el que saca provecho? ¿El que sufrió el bullying? El que sufrió el bullying. No sé si se ha visto. O sea, me río de lo que pasó con esa persona. ¿Fue viral? Mis traumas, mis bromas. Ajá. Fue viral. Al inicio, no sé qué pasará con la persona. Seguramente se ha de sentir mal, pero después empieza a hacer cosas similares. Y empieza con la viralidad, empieza a ganar, aprovecho, me consigo una marca, me consigo un trabajo y a partir de eso, sin el estudio de la comunicación. Ok. Yo recuerdo un testimonio de un expresidiario que llegó al seminario que había sufrido mucho. Y dice que cuando él salió de la cárcel, ahí me marcó esta frase que él dijo. Yo salí de la cárcel buscando quién me la pagara, no quién me la debía. Y lastima a mucha gente inocente en ese sentido. Y es eso, ¿no? Cuando una persona está herida y no ha sanado y la herida sigue abierta,
mancha de sangre a personas que no tienen nada que ver con la herida, que no le han provocado la herida. Sí, es lo que pasa, se replica, ¿no?, el ciclo. Y tenemos esa situación. Sí, no, la verdad que es que eso a mí me llama bastante la atención, de se crean personajes. Después no sé si, seguramente algunas personas se crean esos personajes, pero después esos personajes lo llevan tanto o se involucran tanto en eso que lo llevan a una vida real. Y ya no son la persona, sino que son el personaje. En la vida real. No es Jimmy Varela, sino que es otra persona que se ha creado para llamar la atención, para el humor de algo, y ahora es él, ese personaje creado en su vida diaria. Y por eso después terminan fracasando. O sea, el trabajo de creador de contenido, de influencer, no es un trabajo para toda la vida, para todos. Y ustedes podrán darse cuenta, muchos de los que se hicieron virales en pandemia ya no están. Y por diversas situaciones. Algunos porque fallecieron de manera lamentable por X o Y situación. Otros porque se metieron en problemas legales por no saber manejar la responsabilidad ética, cometieron errores que los llevó a la cárcel. Otros porque entraron en ansiedad y depresión, porque tampoco supieron manejar la fama que les generaba eso. Otros porque fueron cancelados por la falta de ética y profesionalidad que los llevaron a vivir escándalos. Por lo que tú dices, se metieron tanto en el personaje que dejaron de ser ellos y se convirtieron en el personaje y cometieron cualquier error que el público los terminó cancelando. Ah, claro. Bueno, y esto con las redes sociales. Ahora, quiero que toquemos otro tema siempre con el periodismo, y es las ideologías y la política. Es decir, hemos caído también al menos en Honduras, en una politiquería, como lo hemos escuchado, donde es el dime que direte, pero no una solución a los problemas sociales que tenemos como sociedad. Ustedes pueden hacer el análisis solitos con las portadas de los periódicos respecto, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Y de acuerdo al periódico van a identificar la ideología. Si lo alaban por lo que dijo, ya sabemos que es de derecha. Si lo critican y se burlan de él, ya sabemos que es de izquierda. Y lamentablemente es raro encontrar un periódico objetivo que ni alabe ni se burle, sino que trate de dar el contexto de por qué sucedió esto o en qué contexto se dieron estas declaraciones, sin alabar ni burlarse del personaje político que estén hablando. Uh-huh. Hoy los mismos periódicos, medios de comunicación, lamentablemente están ideologizados y no se nos forma como periodistas y comunicadores para ser parte de una ideología. Se nos forma para informar hechos, la verdad, de la forma más objetiva posible. Ciertamente la objetividad absoluta no existe, uh-huh, pero nuestro deber ético es tratar de narrar los hechos sin ponerle sazón de nuestra ideología. Pero es que, bueno, a mí me llama bastante la atención lo que decía ese periodista cubano-americano, creo que es, Ismael Cala. No sé si lo ha logrado ver o escuchar. Y habla de la objetividad y la imparcialidad, que no está casado con estas dos palabras. ¿Por qué? Porque en algún momento dejamos de ser objetivos. Lo que usted decía, no hay objetividad perfecta ni imparcialidad perfecta. Al final, como que siempre hay un molino para donde jalar agua. Es que objetividad e imparcialidad no implica neutralidad. Hay que tener cuidado con eso. No se trata de ser neutros. Por ejemplo, con lo que dijo el presidente Donald Trump contra el Papa León, no se trata de ser neutros. Tampoco se trata de entonces me voy a ir para la izquierda o que la izquierda se aprovecha. Porque yo miraba muchos medios de izquierda como retando a los católicos. Ahora van a defender a Donald Trump los católicos. ¿O qué? No se trata de ser neutrales tampoco. Se trata dentro de ese acercamiento a la objetividad, señalar lo que está bien y lo que está mal. Y lo que hizo Donald Trump contra el Papa León está mal. Está mal. Y no por eso yo soy de ideología izquierdista. Uh-huh.
No por eso soy de ideología izquierdista. Simplemente estoy diciendo eso está mal. Porque el criterio que utiliza el presidente de Estados Unidos para hablar del Papa es irónico y son criterios políticos. Y el Papa habló como líder espiritual y cabeza de la Iglesia Católica, no como líder político. Y no habló desde el irrespeto tampoco el Papa León. Habló desde el Evangelio. Sí, eso me llama la atención, desde el Evangelio. O sea, yo he escuchado toda esta lista de... bueno, lo ha dicho en todo su viaje apostólico en África. Y son frases de salmos, frases del libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aplicados a la actualidad. Pero vamos a esto, padre, ya que estamos hablando de este caso. Los medios. Usted mencionaba como medios de izquierda, porque lo hay. Igual como hay medios de derecha, porque los hay, pero vienen y empiezan a retar, se empiezan a retar. Y ahí es donde el periodismo pierde todo, pierde el sentido. Pierde su profesionalismo, pierde la ética, pierde la razón de ser, porque no estamos para apoyar ideologías. Nos volvemos activistas. Activistas políticos, nos parcializamos. Y al parcializarnos con una ideología, perdemos la noción de la realidad, la visión de la realidad completa, porque ya solo estamos mirando desde un tipo de lente. Ahora, con la cuestión de la ideología, a nosotros los comunicadores, si bien es cierto, no tenemos que alinearnos con un tipo de pensamiento, porque si somos periodistas, estamos llamados a ser imparciales, pero de repente estamos entre esa pequeña línea en que si yo destaco la labor, porque de repente está bien la labor de alguna persona que está en política, si la destaco ya me dicen de que me alineé. Y si yo la demerito, también. O sea, es una delgada línea. ¿Cómo podemos nosotros? Justamente nosotros no nos podemos dejar llevar por los likes y los comentarios. Nosotros tenemos que tratar de razonar, y nuestro criterio no es la popularidad o la impopularidad. Nuestro criterio debe ser nuestra formación ética y profesional. ¿Esto que estoy diciendo es ideológico o es una narración de los hechos? ¿Esto que estoy diciendo es formativo o deformativo? ¿Estoy informando o desinformando? El criterio no puede ser la popularidad o la impopularidad, porque entonces me voy a parcializar con la mayoría, y la mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre dice la verdad, que es lo que pasa con la política también. La mayoría cuando vota no siempre elige al mejor candidato político. No se trata de popularidad o impopularidad en el periodismo. Se trata de criterio, de formación. Por eso estudiamos, para tener esos criterios. Padre, ¿el periodismo sigue ejerciendo influencia en las masas o ahora son los influencers? Ambos, porque el periodismo no ha desaparecido. Lo que pasa es que muchos periodistas a nivel mundial están pasando al mundo de los influencers. Y eso no es del todo malo, porque entonces quiere decir que estamos teniendo influencers profesionales. Ya no solo el influencer espontáneo que nace por la creación de contenido y sin ninguna formación, y que por eso después teníamos tantos problemas éticos y morales con ellos en la comunicación. Ahora tenemos muchos periodistas que se están volviendo independientes, que están saliendo del medio porque les va mejor en el ámbito digital, pero que tienen una formación profesional. Nosotros tuvimos de invitado en la universidad a un periodista influencer de guerra y nos fue a contar su testimonio de cómo era hacer eso. Estar en la guerra y ver los horrores de la guerra. Un periodista independiente, pero él con su formación ética y profesional narraba los hechos y trataba de no mostrar imágenes que no se deberían de mostrar en la pantalla. Uy, es que toca otro temita del periodista independiente. Es que cuando nosotros lo vemos en los libros, cuando lo vemos en la prensa internacional, el periodista independiente, siéndole sincero, padre, para mí, mis respetos. O sea, mis respetos para el periodista independiente. En el ámbito local,
Uy, ya es otra cosa un poco distinta y hay que hablarlo. Y es que se vuelven relacionadores públicos. No es el periodista independiente del cual se tiene una idea de todas estas personas que se dedican al periodismo en lo internacional. Ya en lo local son relacionadores públicos. Sí. La dificultad es que el periodismo es un trabajo. Los medios de comunicación son una empresa. Ahí es donde se puede perder la objetividad también. Yo recuerdo una profesora de periodismo, prestó en el seminario, sacaron una noticia de corrupción de una empresa. Y resulta que esta empresa era patrocinadora del medio. Del medio. Y retiró el patrocinio y despidieron a la persona por haber publicado esa noticia porque afectó la imagen de uno de los patrocinadores. Pero que entonces la información depende de quién me paga o no. Al ser una empresa y al ser un trabajo que requiere remuneración económica, muchas veces se pierde la objetividad. El periodismo independiente en teoría trata de evitar eso, ¿no? Pero muchas veces el dinero falta y llega a esa situación de que necesitan otros trabajos de relación pública a nivel local, con ciertas empresas y esto, para poder subsistir. Ay, mamá, sí, es que hay... Ay, el dinero. El dinero. Justamente por eso también nosotros mirábamos allá en clase que para tener libertad creativa y libertad profesional, un periodista independiente, se necesita primero libertad financiera. Si tú estás bien económicamente, no te vas a vender. Uy, pero... sí, pero aquí es que es difícil. Es que hacer el bien es lo mejor que hay, pero no es lo más fácil. Ser cristiano es hermoso, pero quien diga que ser cristiano es fácil es un mentiroso. Y lo mismo, entonces, si queremos ser buenos profesionales, no va a ser sencillo. ¿Cuáles eran las tentaciones de Jesús con el demonio? El demonio le ofreció todos los reinos de esta tierra, es decir, fama y dinero. Uh-huh. Fama y dinero. Solo tenía que rodearse de Jesús, no era tan difícil. ¿Qué tan difícil? Sí. Era una cosa sencilla. Y entonces también nuestra juventud lamentablemente está admirando a ciertos influencers, pero no todos son malos, hay influencers muy buenos, pero está admirando a ciertos influencers sin ética, sin profesionalidad, porque ganan mucho dinero. Y lamentablemente en Honduras tenemos esos influencers que demeritan el estudio universitario, porque los he escuchado, demeritan el estudio universitario, pues tengo dinero, viajo, tengo lujos, tengo los views, soy viral, sin haber estudiado, sin haber ido a la universidad, y entonces promueven la falta de educación, como que si la viralidad fuera el criterio de verdad, de objetividad. Hoy estamos hablando, se habla en el periodismo de la metaverdad. ¿Qué es la metaverdad? Más allá de la verdad. Las personas entienden como verdadero aquello que es viral, y lo viral no es verdadero siempre. Antes de pasar a la videopregunta, padre, me llamaba bastante la atención ahorita que la misión Artemis, ¿verdad? En la luna y giraron, vieron la cara oculta de la luna. Me llamaba bastante la atención cuando ya llegan a la Tierra, o sea, ya el regreso. Entran a través de la atmósfera, se incendia aquella nave, llega, pero era un video hecho con locución de inteligencia artificial. Y decía, ¿por qué no sacaron a los astronautas de manera inmediata? Entonces ya empieza a mencionar que la temperatura, ok, dije yo, válido. Que la estabilización por la gravedad, ok, válido. Y cuando dicen, pueden traer una bacteria desde el espacio, yo dije, uy, esto como que no tiene sentido. Entonces ahí empezamos como a caer en la fake news, o sea, en la noticia falsa. Yo digo, ¿cómo va a haber una bacteria en el vacío? O sea, ya está comprobado científicamente que muy pocos microorganismos pueden existir en el vacío. Y yo dije, no, aquí le doy swipe, me voy. Entonces, ¿cómo caemos, como usted dice, la metaverdad de lo que está surgiendo? Que lo que dice lo viral es lo real y muchas veces y no es así. No lo es. No es así.
Por eso viven engañadas muchas personas, lamentablemente, porque dicen la universidad de TikTok. Y entonces es ahí donde se informan, es ahí donde aprenden. Y sí, hay muchos canales buenos en TikTok. Yo puedo recomendar muchos canales de ciencia de TikTok, pero hay que saber elegir dónde. Porque también hay muchos canales fake que malinforman, desinforman y deforman la verdad, la realidad. De hecho, hay un canal que se llama como el Deforma, que deforma la verdad de manera intencional. Es humor de la gente. Padre, ahora nosotros vamos a pasar a este segmento de video preguntas. Saludos, Padre Rodolfo. Quería consultarle, como comunicadores católicos, ¿cómo podemos hacer para que nuestro trabajo no sea solo trabajo? Porque nos toca cubrir una Eucaristía y muchas veces lo vemos como transmisión, como cobertura, como una actividad más y no como el centro de nuestra fe, centro y culmen de nuestra vida cristiana. Saludos. Bien. Bueno, ahí tenemos la primera. Para los periodistas y comunicadores católicos, cuando les toca cubrir un evento de iglesia, no hay que olvidar que en la iglesia se vive. La iglesia no solo es para digitalizarla, para llevarla a la pantalla, la iglesia hay que vivirla. Y entonces en nuestros medios digitales, en nuestros medios multimedia, en nuestras plataformas multimedia, debemos tener empleados que vivan la fe, que sean personas de iglesia, para que puedan realizar un mejor trabajo y no caigan simplemente en la cobertura como un trabajo profesional que debe hacerse con profesionalidad, pero también que debe hacerse de manera cristiana, sabiendo respetar lo que se está transmitiendo o lo que se está cubriendo en ese momento. Hay que tener una vida de fe activa, que si la podemos vivir en el trabajo, pues qué mejor. Qué cosa mejor, qué ¿verdad? Qué joya. Poder vivir tu fe en el trabajo también. Pero también hay que vivir la fe en la comunidad a la que pertenece. En mi parroquia, por ejemplo. En tu parroquia. Sí. Los comunicadores y periodistas católicos y que trabajan en medios católicos deben de tener vida parroquial. Bueno, ahí está la primera pregunta. Ahí le estaban contestando a Eddie Romero. Pasamos a la segunda. Padre Rodolfo, ¿qué tal está? Aquí como comunicadores me entra una duda. La IA. ¿Hasta qué tanto la podemos utilizar nosotros como comunicadores en la iglesia? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque yo le digo, para nosotros es una herramienta, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto un ingeniero puede usar una calculadora? No, se le limita, ¿o no? La calculadora sirve para agilizar el trabajo. Todas las tecnologías han tenido resistencia en todas las épocas. Platón, que era un gran filósofo, estaba en contra de unas tecnologías primitivas de la comunicación, la escritura. Platón estaba en contra de la escritura, no estaba de acuerdo con los papiros, con los libros, porque decía que la escritura iba a hacer que el ser humano perdiera la capacidad de memorizar. Porque antes de la escritura, ¿qué es lo que hacían las personas? Memorizaban los textos. ¿Cómo se transmitían las obras literarias de pueblo en pueblo en la antigüedad? Habían personas que las memorizaban y las narraban en las plazas públicas. Entonces Platón estaba en contra de los textos. Los heraldos. Porque decía que eso iba a arruinar la capacidad memorística de las personas. Cuando llega la imprenta, hay una resistencia al periódico. Al periódico escrito, porque decían las personas, no, es que antes la noticia se transmitía de boca a boca, ¿no? En el diálogo. Ahora con el periódico se cae en el individualismo porque la persona pasa con la cara metida en el periódico. Que hoy nos pasa, pero con los celulares, ¿no? Y cada época ha tenido resistencia. Yo recuerdo cuando era niño, la gran lucha de la iglesia era con la televisión. Y las prédicas de los sacerdotes eran: ¿qué es lo que haces en la noche antes de acostarte? ¿Tu oración, el rezo del rosario? ¿Te duermes con el rosario en la mano? ¿O te duermes con el control en la mano haciendo zapping, cambiando canales?
Hoy la predica de la iglesia es: ¿qué es lo que haces antes de dormir? ¿Tu rosario, tu oración a la noche o ver las notificaciones en las redes sociales? Entonces, toda tecnología ha tenido su resistencia en la época, y lo mismo con la IA, porque ya estamos pasando de las redes sociales a la IA. La IA tiene su resistencia y la IA es un instrumento y nosotros debemos aprender a usarla. Una cosa que yo agradezco de mi formación en Roma es que se nos promovió mucho el uso de la IA. Nosotros usamos muchísimo la IA y nos invitaban a descubrir IAs, no solo ChatGPT o Gemini. Yo descubrí IAs para hacer infografías y mapas mentales. Se las recomiendo, Napkin. Son unas hermosuras de infografías que se hacen en Napkin. Aprendí a usar IAs que no siempre son para bien, ¿no? Para creación de voces. Para creación de voces, que ahí pueden surgir las deepfakes. ¿Para qué utilicé estas ideas de voces? Me dejaron como tarea crear un cuento o un audiocuento. Podía ser un cuento inventado, podía ser un cuento ya tomado, pero tenía que ser grabado en audio. ¿Qué hice yo? No tenía suficientes voces, las hice con IA. Y no sonaban robóticas, sino que sonaban a personajes famosos. Y que iban haciendo las voces de distintos personajes del cuento. Entonces, imagínate utilizar ese tipo de IA para narrar un pasaje de la Biblia. Se puede. Si no tienes suficientes personas para hacer diferentes voces, puedes utilizar una IA de este tipo para hacer esto. La Pasión de Cristo, el narrador, los personajes. Los salesianos, porque yo estudié en la Universidad Salesiana, utilizaban la IA para crear cómics de la Biblia. Cómics de la Biblia. Y eran preciosísimos. Eran muy bonitos estos cómics. Eran dibujos. Revistas con dibujos de pasajes de la Biblia. Con IA. Con IA. ¿Por qué? Porque la IA agiliza. Yo recuerdo, hablando de la oposición a la tecnología, hubo una huelga en Estados Unidos cuando se inventó la calculadora científica. No la calculadora, sino la científica. Porque decía que eso iba a volver inútiles a los ingenieros. Díganme hoy qué ingeniero no usa una calculadora. Porque agiliza el trabajo. Sí. Y lo mismo la IA, pero debe ser utilizada con discernimiento, con sabiduría. Creo que ahorita estamos aprendiendo a domarla, ¿verdad? Porque ahorita nos la entregaron y pensamos que ya estaba la solución de todo, pero yo creo que vamos aprendiendo a domar ese caballo, podríamos decirlo así. Es lo mismo que las redes sociales. Si usted no tiene formación, la IA se lo va a comer a usted. No usted va a usar la IA, usted va a ser usado por el algoritmo de la IA, porque la IA también usa un algoritmo que lo que busca es retenerlo. Sí. ChatGPT y Gemini y DeepSeek y todas las que usted quiera, Grok, van a buscar la manera de retenerlo en el uso de ello. Y por eso también ya tenemos casos de demandas a IAs por lo mismo. Porque hay personas que pierden la noción de la realidad por su interacción con la IA y ven a la IA como una persona real, como un amigo, como un consejero, como un psicólogo. Uy, sí, ese psicólogo. Entonces, sí, hay que usar la IA como comunicadores católicos, pero hay que formarnos. El Papa León sacó un documento este año. El Papa Francisco habló de la IA, pero el documento más completo que tenemos sobre la IA es el último que sacó el Papa León. Léanse eso y ya van teniendo mayor claridad en el uso de la IA. Buena tarea tenemos. Buena tarea. Padre, tenemos una tercera video pregunta, así que la escuchamos. Hola padre, qué gusto saludarle. Quisiera consultarle precisamente si en estas épocas que estamos viviendo realmente se puede hacer lo que es un periodismo ético dentro de estas plataformas que están más que todo diseñadas para darle esa prioridad al entretenimiento y a la controversia. Excelente pregunta. Ciertamente las plataformas están diseñadas para darle viralidad o darle alcance a las noticias de entretenimiento, las noticias viscerales, al amarillismo. Y entonces, ¿dónde queda el periodismo ético? Yo les recomiendo a todos nuestros periodistas católicos que sigan la cuenta de Fundación Gabo. Fundación Gabo es una fundación sobre el periodismo ético. Lo voy a buscar. Búsquenla en Instagram. Ellos también tienen su página web. Es una fundación colombiana en honor al gran Gabo. A Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, sí. Fundación Gabo. Ellos tienen muchísima formación, tanto en su página web como en su Instagram, de cómo hacer un periodismo ético. Y claro,
Pero si estos algoritmos le dan prioridad a lo visceral y lo emocional, nuestro objetivo debe ser entonces hacer un periodismo para competir, no al mismo nivel, pero para no quedar en el olvido, es hacer un periodismo ético y de alta calidad. Cuando el periodismo es de alta calidad, no necesita el amarillismo para tener un mayor alcance. Yo, antes de culminar, padre, yo tengo otra pregunta. ¿La iglesia nos da pautas para enfrentar la realidad social desde el periodismo? Sí, nosotros yo antes pensaba, por ejemplo, antes de irme a Roma, yo pensaba que el único documento que teníamos de la iglesia era intermirífica. Y no, tenemos cada año el Papa escribe un mensaje para los comunicadores, todos los años. El día de San Francisco de Sales, que es el patrono de los comunicadores, 25 de enero. Tenemos un documento de la iglesia sobre las tendencias actuales en la comunicación. Pero también tenemos muchas encíclicas que tocan en algún capítulo el tema de las comunicaciones. Y también tenemos la evolución de la iglesia, cómo pasó la iglesia de ver a los medios como instrumentos a verlos como lugares donde habitar, que ya sobre una plena presencia habla de eso. Bueno, padre, ahí nosotros hemos llegado ya al final de este podcast. Gracias por acompañarnos. No, la verdad que encantado de que usted nos pueda acompañar. Espero que pueda venir en otras ocasiones por acá. Sabemos de que va a estar ocupadito. Dios mediante, aquí estaremos, apoyando en lo que se pueda. No, es que, si es comunicador, le vamos a sacar el jugo acá en Suya Pa' Medio. Muy bien. A descansar en el cielo. Sí, porque ahorita hay mucho trabajo. Ahorita hay mucho trabajo por hacer. Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo y el cardenal. Ah, sí. Hey, saludos a su eminencia. Saludos a su eminencia. Gracias por también impulsarnos porque... nos estás diciendo por ahí el blog. No, pero antes voy a culminar con el saludo, ¿no? Gracias a su eminencia porque siempre que lo encontramos de una u otra forma al periodista. O sea, siempre nos tiene algo que decir a los comunicadores y siempre con sus felicitaciones, ¿verdad? Ciertamente. Su eminencia promueve la formación y la educación y fue él el que me envió a formarme a Roma. Muchas gracias. Padre, ¿tiene un blog? Tenemos un blog, feaplicada.blogspot.com. Ahí ustedes pueden encontrar artículos sobre cómo vivir la fe en diferentes ámbitos. Y escribo mucho para comunicadores católicos. Escribo de todo, para toda gente de pastoral, pero la mayoría de notas que he escrito es para comunicadores católicos. Ahí va a ir evolucionando en otros temas también. Ahí vamos a ir. Eso suele pasar. Padre, Un gracias gusto, por Jimmy. acompañarnos y gracias a usted por estar en sintonía, por seguirnos, por esperar o ver este video hasta el final. Así nos formamos nosotros, así también vamos creciendo en la fe. Y yo me despido, soy Jim Varela y gracias por estar siempre en sintonía de La Plática Podcast. Nos vemos en otro episodio.